Ok. Listo. Nada más para hacer la aclaración a todos, el tema es nefrotoxicidad en adulto mayor, porque venían en el programa de las sesiones, venía otro tema de cuándo iniciar el tratamiento sustitutivo, entonces por ahí nada más checar si nos pueden actualizar el programa, porque sí está un poco cambiado con lo que nos mandaron originalmente, pero bueno, se avisó de la semana pasada que vimos que habían cambiado el tema, pues ya está Sol preparó el tema adecuadamente. Ok, Listo, ahora sale sí. pues. Bien, adelante. Okay. Buenos días, vamos a ver la nefrotoxicidad en el adulto mayor. Los pacientes geriátricos utilizan el 30% de todos los medicamentos en Estados Unidos. Se realizó un estudio en el que se documentó que el 91% de todos estos adultos mayores usan al menos un medicamento y el 50% usa 5 o más por día. Estos números son significativamente más altos para los pacientes con una enfermedad renal crónica, incluso aquellos que están sometidos a diálisis renal. Entonces, una disminución de la tasa de filtrado glomerular pues tiene consecuencias considerables sobre el metabolismo y la excreción de los medicamentos, además que pueden promover reacciones adversas mayores. Hay que tener en cuenta que el proceso de envejecimiento pues conlleva una disminución en la reserva funcional de muchos órganos. Esta se puede ver afectada aún más si el paciente tiene alguna enfermedad renal aguda o alguna enfermedad renal crónica. Aunado a que muchos de estos pacientes pues tienen múltiples comorbilidades como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular y pues tienen medicamentos para cada una de estas enfermedades crónicas y pues aumenta el problema ya que en estos pacientes con enfermedad renal crónica y disminución de su tasa de filtrado glomerular, además pueden tener hipoalbuminemia o pueden tener niveles elevados de urea en sangre que los pueden llevar a mayores problemas físicos, fragilidad y una alteración en los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos de muchos de los medicamentos que utilizan. Hay que tener en cuenta también que estas 4 variables fisiológicas tienden a reducirse en los ancianos, que es la masa corporal magra, los niveles de albúmina sérica, el flujo sanguíneo al hígado y también la función renal. Entonces, estos cambios, si les agregamos una enfermedad renal crónica, pues puede ser peor para los pacientes. ¿Qué es lo que hay de cambios o alteración en cuanto a la farmacocinética? Pues en primera instancia, en cuanto a la absorción, que muchos de estos pacientes usan fármacos tales como los inhibidores de la bomba de protones. Otra de las cosas es que estos pacientes tienen una hipoalbuminemia severa o problemas gastrointestinales. En cuanto a la distribución, pues sabemos que con la edad la relación entre el tejido adiposo visceral y la masa muscular se altera. Los fármacos que son lipofílicos tienen mayor volumen de distribución y tienen una vida media más prolongada. Y en cuanto a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, pues obviamente disminuye la eliminación de los fármacos hidrosolubles. En cuanto al metabolismo, disminuye la masa hepática y disminuye la perfusión hepática. Esto también se ha visto que disminuye la actividad metabólica. Entonces, contribuye a que haya un aumento de la vida media de los fármacos lipofílicos. Y en cuanto a la eliminación, pues en este contexto de la enfermedad renal crónica, pues hay un acúmulo de los metabolitos de los fármacos administrados y por consecuencia el intervalo entre las dosis debe cambiarse para mantener los niveles sanguíneos seguros y efectivos. Se debe de determinar en todos estos pacientes la tasa de filtrado glomerular, ya lo vimos en las clases anteriores, específicamente en la de Carlos. Tenemos estas distintas fórmulas, la de Crowe, la MDB y la CTEPI.
Ya vimos que la mejor en los adultos que manejan las guías pues es la que se cadete que maneja cistatina. Sin embargo, pues en la práctica clínica diaria no tenemos acceso a esto. ¿Cuál es digamos que las desventajas de estas fórmulas? Pues que usan la creatinina. Y como sabemos, pues la creatinina va a estar afectada por la desnutrición, la obesidad, aquellas dietas vegetarianas muy estrictas, medicamentos concomitantes, desgaste muscular, envejecimiento y alguna enfermedad subyacente. Entonces, se debería de tener en cuenta esto, aunado a que también con la edad hay alteraciones en la biodisponibilidad, en la unión a las proteínas de los medicamentos o el destino de los metabolitos activos. Entonces, idealmente, en la consulta deberíamos de tener en cuenta que al prescribir un medicamento en un paciente geriátrico, no solamente va a estar afectada esta creatinina, sino, como les digo, la biodisponibilidad, la unión a proteínas, a receptores y pues, los metabolitos. Sin embargo, a pesar de que ya se conoce todo esto, pues no hay una nueva estrategia hasta el momento que no sea el uso de la tasa de filtrado glomerular. Este estudio trató de unificar las recomendaciones en cuanto al ajuste en los pacientes geriátricos. Sus objetivos fue cuantificar la concordancia entre las distintas ecuaciones de la tasa de filtrado glomerular y ver si el uso de distintas referencias da como resultado diferentes recomendaciones para el ajuste de la dosis del fármaco en la enfermedad renal crónica en aquellos pacientes muy ancianos. ¿Qué quiere decir? Que ellos veían en primer nivel a los médicos generales o bien médicos familiares y ellos querían ver si la distinta bibliografía que cada uno de ellos usaba variaba aparte de usar distintas ecuaciones para determinar la tasa de filtrado glomerular. En ese estudio se incluyó a 108 pacientes de atención primaria de 80 años y más, de 11 prácticas familiares. Es un estudio transversal. Aquí usaron 2 ecuaciones basadas en creatinina sérica y 3 ecuaciones basadas en cistatina sérica. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Pues que las ecuaciones que se basaron en la creatinina hacían una estimación de la tasa de filtrado glomerular más baja y una necesidad o una mayor necesidad del ajuste de dosis de este fármaco que las que están basadas en cistatina D. También vieron que el número de fármacos que requieren un ajuste de la dosis difiere según la distinta fuente bibliográfica. Ellos vieron que el número medio de cambios en la dosis del fármaco osciló entre 1.9 y 2.5 por paciente. La tabla que se muestra son las distintas bibliografías, son 5, y abajo vieron qué tanto número de fármacos se modificaban si ellos se basaban en cada una de estas bibliografías. Que concluyeron que tanto la elección de la fuente bibliográfica podría tener un impacto incluso aún mayor que la elección de la ecuación utilizada para estimar la tasa de filtrado glomerular por sí sola. En cuanto a la farmacodinamia, pues en el proceso de crecimiento también se modifica la afinidad de algunos fármacos por su receptor, el número de receptores por célula y las respuestas celulares tras la activación de este receptor. El resultado de estas modificaciones, pues prácticamente es imposible de anticipar, no podemos tampoco medirlo, cuantificarlo, pero pues obviamente sí se debe tener en cuenta al prescribir estos medicamentos porque aumentan los efectos secundarios en ellos. Un ejemplo claro es el uso de los bloqueadores de canales de calcio hidropiridínicos, ya que en los ancianos aumentan los efectos adversos tales como el edema o la hipertrofia sensiva. Y en cuanto a la digoxina, pues en los adultos mayores tienen más riesgo de efectos adversos como el bloqueo sinoauricular, la taquicardia y la fibrilación ventricular, por mencionar algunos. Otra cosa que hay que tener en cuenta pues son las múltiples interacciones entre los medicamentos. Estas interacciones y los efectos, los eventos adversos que conllevan, pues son más comunes en los adultos mayores que tienen polifarmacia
y tienen un aumento en la morbilidad y en la hospitalización. Se realizó un metaanálisis en el que encontró que hay un aumento hasta 4 veces de la tasa de hospitalización relacionada con eventos adversos en adultos mayores que comparado con los jóvenes. Sin embargo, algo que destacar fue que la mayoría de estos eventos adversos estaban relacionados con la dosis y eran potencialmente evitables. Bueno, es claro que la incidencia de los efectos adversos se correlaciona exponencialmente con el deterioro de esta función renal. Y aquí surgió una pregunta: si real estos síntomas son por el envejecimiento o bien son por los efectos adversos de todos estos múltiples medicamentos. Realmente la línea es muy cortita entre uno y otro. Igual se han tratado de realizar escalas de evaluación de riesgo de interacciones fármaco-fármaco y eventos adversos, sin embargo, hasta el momento no hay alguna que esté estandarizada. En cuanto a los medicamentos inapropiados en pacientes ancianos, tenemos pues los criterios de Birch, que son ampliamente conocidos. Estos es una lista de medicamentos cuyos riesgos potenciales superan sus beneficios cuando se usan en esta población. Son 3 grupos. El primero son aquellos medicamentos que hay que evitar porque pueden generar complicaciones potencialmente mortales y otros eventos adversos. Aquí se agregan los anticolinérgicos, antipiomóticos, algunos antibacterianos, agentes cardiovasculares, como la digoxina, la espironolactona, sobre todo en dosis inadecuadas, fármacos que tienen una acción en el sistema nervioso central, agentes endocrinos, gastrointestinales y analgésicos. En el segundo grupo son medicamentos que pueden exacerbar ciertas enfermedades y síndromes, como la enfermedad cardíaca, los AINES y los bloqueadores de canales de calcio no dihidropirindínicos y las glitazonas, pues aumentan la retención de líquidos y exacerban la insuficiencia cardíaca. Y en el tercer grupo son medicamentos que pueden usarse con precaución en los adultos mayores. Aquí se incluye la aspirina, los vasodilatadores, los antipsicóticos y el dabigatran, en los que hay que tener vigilancia, sobre todo en aquellos pacientes con una enfermedad renal crónica en etapas 4 y 5. También se han implementado herramientas de detección de recetas para personas mayores. Esta herramienta se compone de 65 criterios clínicamente significativos para medicamentos potencialmente inapropiados a evitar en personas mayores, y cada criterio va acompañado de una explicación concisa de por qué esta prescripción del medicamento es inapropiada. También se encuentra otra herramienta de detección para alertar a los médicos sobre el tratamiento adecuado. Trata de medir la posible omisión de prescripciones y son 22 indicadores de prescripción basados en pruebas para las enfermedades más frecuentes en las personas mayores. Sin embargo, hasta el momento pues no está claro si estas dos herramientas son o mejoran la polifarmacia en comparación con los criterios de Birch. Esta es una tabla, un resumen en cuanto a los medicamentos que se deben usar con extrema precaución en los adultos mayores, dentro de los cuales tenemos la nitrofurantoína. Aquí hay una toxicidad pulmonar. Se recomienda que no se use con una tasa de filtrado glomerular menor de 30. Los inhibidores alfa-adrenérgicos que causan bradicardia y hipotensión ortostática. Algunos antiarrítmicos. El nifedipino, que también se encuentra como riesgo de hipotensión o isquemia miocárdica o cerebral. La espironolactona, por la hipercalemia que ya sabemos, los AINES, las quinolonas. Bueno, es como un poquito de resumen. Ahorita los voy a mencionar los que usamos con más frecuencia en estos adultos. En cuanto a los dietas, pues sabemos que aumentan el nivel sérico de potasio, disminuyen la tasa de filtrado glomerular. Estos medicamentos tienen unos efectos mayores en aquellos pacientes con enfermedad oclusiva vascular de la arteria renal o intraparenquimatosa. Obviamente son condiciones frecuentes en los adultos mayores. Se realizó un metaanálisis en el que se reveló que el tratamiento con IECA y ARA aumentaba el riesgo de
de hipercalemia, hipotensión y fracaso en comparación con la monoterapia. Sin embargo, se ha visto que puede ser beneficioso en pacientes hipertensos con proteinuria y en aquellos pacientes con hipercalemia que necesitan continuar con este tratamiento, pues es útil que se administre también diuréticos de alta. En cuanto a los aminoglucósidos, pues la edad avanzada y la tasa de filtración glomerular disminuida en estos pacientes, pues aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Se recomienda reducir la dosis inicial hasta un 25%, ya que se han notificado casos de toxicidad desde una sola dosis. La eliminación de estos fármacos es meramente renal. Después de la primera dosis se dice que se debe de modificar las siguientes en estos pacientes. Se puede reducir la dosis o bien prolongar el intervalo de dosis y la probabilidad de toxicidad aumenta con la duración de la administración del fármaco. En cuanto a los glucopéptidos, pues se ha notificado que hay toxicidad y nefrotoxicidad graves con el uso de vancomicina y se debe dar un seguimiento de sus niveles séricos para evitar estos efectos adversos. En cuanto a las quinolonas, estas se excretan vía renal, entonces se deben ajustar a tasa renal. En la población anciana causan confusión, causan debilidad, causan temblor o bien pueden causar depresión. Incluso también pueden causar una prolongación del intervalo QT y pues obviamente deben de tomarse con mucha precaución en aquellos pacientes con hipercalemia, hipocalemia o hipomagnesemia. Y ahí las nuevas quinolonas pueden causar nefritis intersticial aguda o lesión renal aguda oligúrica. En cuanto al trimestoprim con sulfamethoxazol, este compite con la creatinina para la secreción en los túbulos renales y aparte de que aumenta la creatinina, disminuye la tasa de filtración glomerular, también se ha visto casos de lesión renal aguda. En aquellos pacientes mayores que se tratan con un IECA y aparte el trimestoprim, pues se ha visto que hay un aumento en el riesgo de hospitalización asociada a la hipercalemia que en comparación con otros antibióticos. En cuanto a los anticoagulantes orales, la warfarina es metabolizada por el citocromo 269, entonces fármacos como el trimestoprim y la miodarona pues pueden inhibir este citocromo, aumentando obviamente su efecto anticoagulante, y en cambio la rifampicina, carbamazepina y barbitúricos tienen el efecto contrario. La asociación de un AINE y los anticoagulantes orales aumenta casi 13 veces el riesgo de hemorragia por úlcera péptica y el uso de warfarina en una lesión renal aguda puede complicarse y generalmente es causada por una obstrucción del túbulo renal por cilindros de glóbulos rojos. En cuanto a la suplementación de calcio, estos agentes pueden causar obstrucción intestinal, reducen la absorción de otros medicamentos, su uso prolongado puede provocar calcificaciones vasculares y la ingesta en estos pacientes con alteraciones renales no debe superar 1 gramo al día. En cuanto a los hipoglucemiantes orales, se sabe que los pacientes tienen más riesgo de hipoglucemia, sobre todo aquellas sulfonilureas de segunda generación como la glutida y la glucosida, ya que disminuye su aclaramiento renal. En cuanto a la metformina, pues esta tiene su eliminación renal. El riesgo de acidosis láctica, que es un evento adverso, es raro, pero sin embargo es grave y aumenta con el grado de la insuficiencia renal y con la edad del paciente. Entonces aquí se recomienda que, bueno, se ha visto que los SGLT2 son bien tolerados en estos pacientes mayores y se pudieran usar en vez de la metformina. En cuanto a los antihipertensivos, se recomienda que se inicie a dosis baja. Su uso está asociado con mayor riesgo de caídas. Se realizó un metaanálisis sobre la seguridad del inferritrino de liberación prolongada para la hipertensión leve o moderada cuando se usa en combinación con otros fármacos, y vieron que la nifedipina de acción corta en pacientes hipertensos de edad avanzada se asociaba con un mayor riesgo de DBC. Entonces, la liberación inmediata pues, no debe administrarse en estos pacientes. En cuanto a los diuréticos, se ha visto que la dosis baja de tiazida
Controla la hipertensión en pacientes ancianos. Los niveles éticos de potasio y sodio deben controlarse con regularidad por la disminución de estos. Y pues los que ahorran potasio igual deben usarse con precaución. En cuanto a las estatinas, se hizo una revisión sistemática. Aquí informaron que reduce la muerte, los eventos cardiovasculares, hasta en un 20% en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que no requieren diálisis. En cuanto a los analgésicos, como el paracetamol, se ha visto que es seguro, que es eficaz y es de elección en pacientes con dolor leve y moderado y edades avanzadas. En cuanto a los AINES, pues sabemos que son usados de manera inapropiada en el adulto mayor. Tienen mayor riesgo, obviamente, los que tienen enfermedad renal crónica y mayores de 65 años. Estos bloquean la síntesis de prostaglandinas, entonces causan vasoconstricción y reducción reversible de la función renal, y el riesgo aumenta si se usan con diuréticos o con IECA. En cuanto a los fármacos inmunosupresores, la azatioprina debe reducirse porque la médula ósea de estos pacientes es más vulnerable a los efectos tóxicos del fármaco. También tiene un riesgo oncogénico, sobre todo cuando se usa a largo plazo. El micofenolato tiene mayor riesgo de efectos adversos, sobre todo hematológicos y gastrointestinales. Y los inhibidores de la calcineurina tienen un índice terapéutico estrecho y tienen muchos efectos adversos como hipertensión, diabetes, hipercalemia y complicaciones neurológicas, además que pues tienen mayor riesgo de nefrotoxicidad con estos medicamentos. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, aquí se recomienda que no se deben usar por un periodo tan prolongado, ya que pues tienen efectos adversos como fracturas, infecciones entéricas, disminución del funcionamiento físico y cognitivo, hipomagnesemia y lesión renal aguda. Y en cuanto a los inhibidores de la recaptura de serotonina, ya sabemos que causan hiponatremia, sin embargo, en los adultos mayores con enfermedad renal crónica es más grave o más frecuente. Entonces, los datos actuales sugieren que los perfiles farmacocinéticos de la fluoxetina y sertralina no cambian en cuanto al contexto de una enfermedad renal crónica. Sin embargo, la paroxetina sí. Esta debe de reducirse en 50% en aquellos pacientes con estadio 5. Y se ha demostrado que los pacientes en diálisis peritoneal son más susceptibles a los efectos adversos de todo este grupo de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente si vamos a valorar un paciente con enfermedad renal crónica o queremos disminuir esa nefrotoxicidad? Pues en primera instancia, o el paso 1, se debe hacer un historial médico y un examen físico. Aquí debe buscarse intencionalmente la etiología y la duración de esta disfunción renal para catalogarla si es aguda, si es crónica, en la medida de lo posible. Hay que revisar los medicamentos actuales para identificar las nefrotoxinas o medicamentos que interactúan entre sí. Hay que tener en cuenta que los pacientes con deshidratación tienen más predisposición a la toxicidad de los fármacos. El paso 2, evaluar la función renal con las fórmulas que ya conocemos. Paso 3, determinar la dosis de carga. En la mayoría de los medicamentos no se ajusta, sin embargo, cuando hay una alteración en el volumen de distribución, en el caso de estos pacientes con enfermedad renal crónica, pues aquí sí es posible que la dosis de carga tenga que ser menor. En pacientes con diálisis, como ejemplo, la dosis de carga de digoxina puede reducirse un 25 a 50% para evitar esta toxicidad. El paso número 4 es determinar la dosis de mantenimiento. En la mayoría de los medicamentos es un enfoque combinado, o se reduce la dosis o bien se prolonga el intervalo entre dosis y dosis. Y paso 5, pues monitoreo del nivel de medicamentos. Aquí pues a lo mejor es un poquito difícil determinar las concentraciones éticas de algunos medicamentos, pero pues a pesar de eso debemos de ajustar la dosis, el intervalo posológico prolongado, debemos de ver qué tantos efectos adversos tiene, determinar si es
una enfermedad nueva o si es un efecto adverso nuevo o están interactuando medicamentos entre sí. Y a manera de conclusión, pues los pacientes mayores con enfermedad renal crónica que toman muchos fármacos, pues son más susceptibles a estos efectos adversos. Entonces, el uso de la tasa de filtrado glomerular para la dosis y la frecuencia de los fármacos hasta ahorita es problemático porque pues muchas de estas ecuaciones utilizan la creatinina. Entonces se puede sobreestimar esta tasa de filtrado glomerular verdadera, ya que muchos pacientes pues, conllevan sarcopenia concomitante. Las dosis iniciales de preferencia deben de ser menores porque al dar dosis completas pues hay un riesgo de sobredosis y efectos adversos relacionados, aunque también los pacientes de edad avanzada son susceptibles a la inframedicación. Hay pacientes que por sí solos dicen me siento mal, entonces me tomo la mitad de la pastilla o un día sí me la tomo, otro día no, entonces pues obviamente hay que tener en cuenta esto que contribuye a un aumento de los ingresos hospitalarios, la morbilidad y la mortalidad. Es fundamental también monitorear los medicamentos que se usan en los adultos mayores, identificar sus interacciones y el manejo de la farmacoterapia en los adultos pues es un desafío, más que nada porque hay que considerar estos factores con el envejecimiento normal, con las enfermedades subyacentes, con la enfermedad, digamos, las enfermedades agudas que se sobreagregan y el estilo de vida de los pacientes para antes de iniciar la farmacoterapia. Todo esto se debe de tener muy en cuenta. Y eso sería todo. Muy bien. Precisa, concisa y maciza, dice esto. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o comentario? Pues yo nada más, pues muy bien, bueno, me gustó bastante la presentación y yo creo que algo con lo que nos tenemos que quedar es con, por ejemplo, la diapositiva 23 que puso esta Sol acerca de los pasos que tenemos que seguir para nosotros poder hacer el ajuste de los fármacos. Es importante tomarlo en cuenta porque incluso varias veces nuestros pacientes reingresan o tenemos ingresos por interacciones de fármacos o por infra o supradosis que nosotros le estamos indicando. Entonces, un punto que siempre, que se ha tocado hasta el momento en las sesiones es pues que en todo adulto mayor, más que estimar que si tiene una enfermedad renal crónica o no, pues la tasa de filtrado glomerular nos sirve para el ajuste de ciertos medicamentos, ¿no? Y tomar en cuenta esa parte de que aunque sea una disminución de la tasa de filtrado por envejecimiento, los fármacos se tienen que ajustar. O sea, no decir, pues tiene una tasa de filtrado normal para la edad, entonces se sigue dejando el fármaco a dosis plena. No, o sea, aunque sea por envejecimiento, la disminución de la tasa de filtrado, pues tenemos que estar haciendo los ajustes de los medicamentos y estar siempre, pues, checando las interacciones que éstas puedan llegar a tener, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que se mencionaban, algunos pues tienen una situación de metabolismo y excreción hepática, entonces también tendríamos que estar valorando la parte de el funcionamiento hepático en algunos de nuestros pacientes, ¿no? Que tengan riesgo de insuficiencia hepática. Ah, esta es la diapositiva. O sea que realmente tendríamos que estar tomando en cuenta de manera secundaria, como en un segundo plano, dentro de nuestra evaluación, cuando vamos a iniciar un tratamiento, pues estos 5 pasos para poder tener mejores resultados. Bueno, eso es lo que yo creo que es bastante importante tomar en cuenta y pues a lo mejor de curiosidad que a lo mejor nos pueda generar para algún protocolo o algo, pues es algunas hospitalizaciones, ¿no? Que estén relacionadas con el uso eh, de dosis inadecuadas en el adulto mayor, ¿no? Ya sean caídas, sean sangrados o cualquier de otra situación. Podríamos por ahí hacer alguna cosa interesante en cuanto a nuestros ingresos que tengamos a geriatría.
Y bueno, esa sería como mi conclusión, aportación. Muy bien, ¿alguien más? Doctor Lascano, está usted muy callado hoy. Sí, está muy callado. Hola, Hola, doctor. es que te oyes muy lejos. ¿Quién de todos? Ajá. A ver, imaginen una paciente de 75 años que llega al hospital, llega febril, con disnea, los pequeños esfuerzos, tiene historia de hipertensión, insuficiencia cardíaca 2, una creatinina de hace 2 meses de 1.2, pesa 48 kilos, mide 1.52, tiene una urea de 45, 50 por allí. No, menos, es de 40. Y llega entonces con ustedes, le hacen estudios de laboratorio en urgencias y tiene una creatinina de 1.8 con una urea de 70, 11,000 leucos y 11 de hemoglobina. Le van a dar un antibiótico, suponiendo que pudiera ser una infección de vías respiratorias, que le tomaron una placa, encontraron ahí una opacidad, bueno, un infiltrado más bien. Entonces, ok, ¿qué antibiótico usas? Y si tienes que modificar la dosis, con Pues base sí, al funcionamiento renal que tiene en ese momento, o te vas a esperar, le vas a tomar otra, ¿qué vas a hacer? pues sí se se tiene que hacer el ajuste del fármaco, independientemente de la tasa de filtrado previa. Ahorita viene con una lesión renal aguda, tuvo una elevación de más de 0.3 en la creatinina. Entonces dijo que tiene 75 años, una creatinina de 1.8, creo que Ajá, dijo, y una urea de 95. sí. Con 80. eso, de 80. Con eso nos da una tasa de filtrado por MDRD, nos da una tasa de filtrado de 37. En este caso, podríamos utilizar, sospechando en el foco pulmonar, pues obviamente tenemos que tener cobertura tanto para típicos como atípicos en el adulto mayor. Se podría utilizar ceftriaxona. La ceftriaxona no tiene ajuste renal como tal, y la que sí tiene ajuste renal, pues es la claritromicina, que esa es una reducción del 50% de la dosis. Ok, Que, y eso creo que sería lo que tendríamos que estar haciendo. Sí, con una creatinina entre 10 y 50, le tocarían 500 miligramos cada 12, 24 horas. Todavía se puede seguir utilizando. Aunque pues tomar en cuenta lo de la estimación que nos pueda estar haciendo mal el MRD por únicamente usar la creatinina. Aunque previamente pues ya tenía una creatinina un poquillo elevada, entonces habría que ver ahí el contexto del estado nutricional y todo lo demás. Aunque creo que sí dijo peso, pero no me acuerdo cuánto, 45 kilos o algo así, ¿no? bien. ¿Alguien opina distinto o tiene alguna otra consideración? Voy de atrás para adelante, como veo doy. Neftalí. Estoy de acuerdo con el doctor Chávez, doctor. Ok. Adriana, si yo tengo esa creatinina, ¿se justifica que le pida al día siguiente o 2 días después otra?
Mm, Pues Para ajustar la dosis para, de los medicamentos de base. sí le podemos pedir de control para ver si, pues sí, yo creo que sí le pediría otra. Ok, la pides a las 24 horas, la pides a las 48 horas. ¿O cuál es la causa más frecuente de deterioro agudo de la función renal en estos pacientes? A ver, ese le toca. A ver cómo voy aquí. A ver, Leslie. La deshidratación, doctor, ¿no? Eso es. Ajá. Y Medi, ¿en cuánto tiempo crees que se recupere la función o que baje la creatinina después de haber corregido la deshidratación? No, no. Es Carlos, ¿no? Ah, No, no, es, eso Ajá. soy yo. perdón, es el Pablito. ¿En cuánto tiempo recupera la creatinina? Ajá. Pues ya corrigiendo todo y evitando más fármacos nefrotóxicos. Este, no sé exactamente los días, pero pues tal vez unas 48, 72 horas. ¿De acuerdo, solo? Pues yo he visto que incluso si se restablece todo, si se mejoran las condiciones, he visto que incluso a las 24 horas mejora. Eso le están diciendo a ojo de buen cubero. O ¿saben algún estudio que hable de eso, de la recuperación aguda de la función renal? Yo no lo he leído como tal, doc, pero sí he visto que, bueno, la otra vez platicando con un nefrólogo, se nos comentaba que para una remisión total de una lesión renal aguda es muy variable y puede ser desde 5 días hasta inclusive semanas. Entonces, a veces nos pasa muy seguido que queremos ver que en las lesiones renales agudas, luego de iniciar tratamiento, queremos que se baje muy rápido la creatinina y muchas veces no pasa. A veces lo que he visto que pasa más es como que se mantenga este, la creatinina y simplemente pues no eleve más y a veces solamente empieza a disminuir la urea. Entonces, ya bueno, pues leer exactamente pues cómo disminuye, pero pues no creo que tan rápido. O sea, hay pacientes que sí, a las 24 horas, a veces sobre todo porque están muy deshidratados, pues está como que más concentrada, pero no creo que sea como que baje luego en 24 horas la creatinina. A veces puede tardar más, pero pues no necesariamente que esté mal el tratamiento, sino que tarda un poquito en pues, mejorar la creatinina. Ok. Bien. Doc, bueno, Ajá. también pues va a depender del tipo de lesión renal que vayamos a tener. Como ellos lo comentan, pues en una situación prerrenal o posrenal, pues la recuperación de la función renal va a ir encaminada a la terapéutica que hayamos resuelto el problema que nos causó esas lesiones, o sea, ya sea un adecuado aporte de volumen y con adecuada perfusión, o quitar la obstrucción en caso de que en los posrenales. Pero, por ejemplo, cuando son intraparenquimatosas, que son por necrosis tubular aguda, que puede ser por el uso de algunos fármacos nefrotóxicos, sí tiende a ser más lenta la recuperación, porque incluso en condiciones ideales, pues la recuperación estimada está entre 8 y 10 días, que empieza la recuperación del epitelio, que es el que, bueno,
de la región tubular renal. Pero eso va a depender ya de cuál sea el tipo de lesión renal. Bien, sí. Quizá una manera de calcularlo, pues, y de suponer que pudiera ser una necrosis tubular aguda como consecuencia de la deshidratación o sepsis. ¿Cuál sería? Y si se justifica el uso de la cistatina C en este caso. O sea, pues en ese caso, pues tendríamos que ver el sedimento. Es lo que nos podría orientar a una necrosis tubular aguda. Y el otro que preguntó qué fue lo que dijo, se me fue. Si se justifica la cistatina. Ah, ¿Te sí, la justifica cistatina, que le pidas en ese momento o al día pues siguiente sí, y le vas a de hecho, decir al interno, a ver, pídele una cistatina C y pídele sería estos otros estudios para ver cómo está el riñón? De hecho, sería de las mejores formas de evaluar la tasa de filtrado en un estado de sepsis, porque la cistatina C no se modifica con estados inflamatorios. No es una proteína de fase aguda y no se va a ver afectada con, por ejemplo, sarcopenia o alguna situación aguda que lleguemos a tener por la parte de un estado de sepsis. Entonces, pues sí, sería el mejor método para estimar la tasa de filtrado, pues sería la cistatina, la cual se va a elevar porque no vamos a tener una adecuada secreción tubular de la misma. El metabolismo, en la cistatina se metaboliza en el riñón, ¿no? Por eso, bien, entonces sí puede haber una alteración en el metabolismo de la cistatina, pero sí pudiera ser una opción. Bien, hablando entonces de que pudieras tener la sospecha de necrosis tubular aguda, ¿le pediría una fracción excretada de sodio? Pues en esa situación A ver, es... espérame. A ver, Aleida, te toca. Porque siempre me pregunta lo que no sé. No sé, doctor. A ver, Daniela. Pues el FENA sí se puede utilizar para hacer el diagnóstico de necrosis tubular aguda, pero también va a depender del tipo de lesión que se esté causando, como por ejemplo si es isquémica o por una toxina exógena o endógena, nos puede servir. De acuerdo a esto, pero también se debe de ver las características en orina, si hay cilindros. En este caso, el diagnóstico sería con un FENA mayor al 1%. Ok, ahora sí, Carlos, ¿querías decir algo más? No, ya Daniela lo comentó y era esa aportación de lo del FENA y lo del sodio urinario. Normalmente pues se va a encontrar mayor de 40 milimoles sobre litro en la cuestión renal. Pero sí, o sea, para usar el FENA y poder determinar si es una causa prerrenal o renal, pues sí sería útil. Y el sedimento, como ya lo mencionó Daniela. Perfecto. Entonces, pudiéramos decir que sí nos es útil en este caso, en esta paciente, tener un nivel sérico de cistatina C si a las 24 horas persiste con elevación de las cifras de creatinina, aunque baje un poco la urea.
¿Qué pasó? Como que hablé solito, ¿verdad? Pues, bueno, es que no sé si a las 24 horas como tal ya lo podamos como tal utilizar. Podemos estar utilizando también otros parámetros como es la cuantificación de orina, ¿no? La uresis, la uresis estimada, el índice urinario. Esa sería otra forma de nosotros evaluar y más si es una causa prerrenal, si es por deshidratación, sería una buena forma de nosotros ir estimando la respuesta que tenga el filtrado en el paciente, que igual sabemos que en la recuperación de la lesión renal aguda podemos tener una fase de hiperfiltrado en el cual pues vamos a tener mayor uresis de la que esperamos, ¿no? Pero ahí ya estaríamos viendo algo de recuperación. Entonces esa es la parte clínica que podemos estar monitorizando, a lo mejor sin estar tomando tantas muestras o sin estar solicitando de forma tan rutinaria los laboratorios. Y pues sí, a lo mejor a las 48 horas, si vemos que tiene una adecuada recuperación clínica, que ya no trae datos de respuesta inflamatoria sistémica, que la uresis es adecuada, que no lo estamos sobrehidratando, ahí podríamos pedir nuevamente los estudios para nosotros ir corroborando una mejoría en la función renal. En caso de que veamos que entra en choque séptico, que hay empeoramiento, que ya incluso escalamos antibiótico, pues a lo mejor también es bueno en ese momento pedir nuevos laboratorios, porque lo más probable es de que tengamos un deterioro mayor de la función renal. A lo mejor ese sería como por juicio, como así como el juicio clínico para poder justificar los estudios, a mi parecer, en punto de vista. Ok. Bien, entonces la conclusión, ¿se justifica pedirle cistatina C a esa paciente o no? Pues sí, bueno, yo se la pediría, si tuviéramos, sí se la pediría para tener una mejor estimación de la tasa de filtrado y el ajuste de ciertos fármacos, y más si es un paciente a lo mejor con dismovilidad, pues el anticoagulante y todo lo demás, ¿no? Bien, es probable. Bueno, acuérdense que los niveles de cistatina C, sí hay otros estudios, no sé si lo mencionó Sol, porque a veces no lo escuchaba, como habla muy quedito. En las personas mayores de 80 años, sí, puedes encontrar niveles más elevados de cistatina C. Y en los pacientes blancos, sobre todo los blancos de Estados Unidos, también tienen niveles más elevados de cistatina C. Y que estos datos no se ajustan a la tasa de filtración glomerular. Entonces, quizá en esas condiciones, pues no se justificaría si esa paciente, por ejemplo, que les comento, fuera de raza blanca y tuviera más de 80 años, 85 años, no se justificaría del todo, en ese caso, pedir la cistatina C para corroborar en este ejercicio la tasa de filtración glomerular, ¿no? Bien, ¿qué ventaja tiene? No sé si hablaron también esto, de qué ventaja tiene el hecho de hacer la medición de la función renal a través de las plataformas que ustedes conocen o de las aplicaciones que tienen en sus teléfonos. Porque hay una aplicación, CKD-EPI, que esa ya toma en cuenta la cistatina C o no, Sol. Sí, no soy Sol, pero sí. Ajá, o sea, tú tienes en tu teléfono cómo medir la tasa de filtración en base también a la cistatina C, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Porque es una combinación, eso lo hace en combinación con la creatinina. Para que tú ingreses los datos, tú nada más le pones la edad, el nivel de creatinina sérica,
si es hombre o mujer, si es hombre o mujer, y la raza, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan, digamos, qué tan cierta es la medición de la tasa de filtración con esas aplicaciones? ¿Así se vale? Pues sí, porque luego nosotros no sabemos usar la calculadora. Ok. O sea, muchas veces vemos la fórmula y hay veces que se nos olvida que si se suma primero, se multiplica o se divide, entonces, pues sí es pues sí es válido, ¿no? Sí, Práctico. me refiero a que ese tipo de fórmulas no te piden el nivel de cistatina C. Pero ¿O pues sí? pero abajo de esa aplicación, o sea, aparte, bueno, en la que yo tengo, aparte de la que solamente te pide la creatinina, abajo dice creatinina cistatina. Entonces, si la tienes, pues ya te la pones. No, por eso. Entonces, sí se justifica usar ese tipo de aplicaciones. Sí, seguro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Pues no, va a decir. No, está bien, no, nada más. Bueno. Sí, Doc. ¿Qué otra En cosa? MD-Calc, baje MD-Calc, ahí viene ya con, le da las opciones para usar pura creatinina, usar pura cistatina o utilizar creatinina y cistatina al mismo tiempo. Esa. Hay otra. Entonces, esa es buena y es gratuita. Sí, Y tiene, otra. tiene otras cosas que calcular ahí también. Sí. Oye, mañana ¿qué van a ver? Pues mañana es retroalimentación de la sesión que hoy tengamos, que es sobre esto. Vamos a ver cómo lo abordan en la sesión general al rato, o sea, cómo lo enfocan ellos esto de nefrotoxicidad, porque realmente es como algo muy vago. Y pues mañana nada más complementar con esto, o sea, lo de la sesión, con esta presentación y con lo de al rato. Y ya, si sobra tiempo, pues hacer a lo mejor algún comentario de las clases o dudas que tengamos y todas esas cosas. Ok. Mándenme entonces el tema de la sesión, ¿no? Es esto, lo de nefrotoxicidad en el adulto mayor. Ah, ¿es esto mismo? Sí. Ah, Sí, de hecho, okay. los jueves va a ser así. En la mañana vamos a hacer una revisión del tema, o sea, realmente nada nos pasan el título del tema. Nosotros lo abordamos a lo mejor de la forma que nosotros creemos o como nosotros lo abordaríamos, y ya en la tarde, pues generalmente hacen algún otro abordaje o a lo mejor se parece este abordaje y ya mañana complementar o hacer una conclusión acerca de este tema, que son como los temas selectos que se están teniendo de geriatría a nivel nacional. Ok. Bueno. Ándale pues. Oye, está Juan Carlos, ¿verdad? Ahí está. Aquí estoy. Ah, perfecto. Ah, pues tú mandas. No, no hay ningún problema, pues ya se discuten varias cosas interesantes. Y pues ya mañana. Ok. Concluimos. Espero que se conecten en la tarde, que se pongan abusados con el internet. No vaya a haber quejas, que no se quejan coloquialmente. Yo siempre me voy a quejar, doctor, siempre me voy a quejar. Ajá. Sí, nos vemos al ratito. Pues. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Bye. Bye. Bye, doc.